¿Qué tal, compañeros de Automotriz Valencia? Tenemos en esta ocasión con nosotros un Mercedes-Benz. Ahorita el vehículo está detenido. Aquí tengo la llave de este lado. No está generando ningún ruido. Vamos a acercarle el micrófono. Nada por acá. Me van a ayudar a darle el encendido y quiero que pongas mucha atención al ruido que va a generar. ¿Le das, Jaime, porfa? Nos ayude. Ahí, porfa, no le pauses. Que Jaime nos ayude aquí a darle el encendido. Yo te digo, 1, 2, 3, te aviso. Yo voy a acercar acá el micrófono. Pon atención no solamente al ruido al inicio. En Mercedes-Benz podemos tener dos tipos de ruidos. Uno, que solamente te lo va a dar al primer arranque, generalmente en frío por la mañana. Te va a durar ese ruido unos 5 segundos, y se le quita. Pero en este vehículo el ruido va a ser al arranque y sobre la marcha. En ocasiones el ruido llega a parecer como si fuese un motor diésel, como si fuese un tractor. A ver, dale. Pues listo, compañeros, espero no haberlos dejado sordos con ese ruido tan intenso. Es un ruido, amigos, que de pronto podemos batallar bastante. Podemos cambiar tensor de cadena, o más bien podemos comenzar a cambiar la calidad del aceite. Le puedes poner un Lucas, un super aditivo que engrose el aceite pensando que con eso va a reducir el ruido. Puedes cambiar tensor de cadena, puedes cambiar engranes variadores y el problema va a persistir. Aquí lo que estamos teniendo es una pérdida de presión de aceite. Para encontrar esa pérdida de presión de aceite, pues básicamente se vuelve toda una odisea. Tenemos que verificar bastantes componentes, la base del filtro de aceite, verificar el correcto funcionamiento de la bomba de aceite. Por ahí te compartimos un video donde este mismo ruido lo estaba generando un árbol de levas dañado, donde lo estaba generando la tapa grande de aluminio de los árboles de levas. Tenía bastante juego y pues obviamente por ahí se nos iba toda la presión de aceite. Vamos a, aquí que me ayuden a pausarle, vamos a darle solución y regresamos con... Amigos, ya le dimos solución a este vehículo. Yo sé que la falla ya te la sabes. Si no te la sabes, te invito a que te comuniques con nosotros para evitar cambiar componentes, porque de pronto aquí en este canal de Automotriz Valencia de YouTube tengo infinidad de videos de las fallas que le hemos estado solucionando a Mercedes-Benz, principalmente este tipo de ruidos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Oye, pues ¿sabes qué? Mi carro sigue haciendo el ruido, vi tu video, le cambié los engranes y ¿qué crees que no eran los engranes? El ruido sigue, échame la mano. Para evitar esa situación de que te adelantes a cambiarle componentes, que digas, pues es que yo vi el video y le cambiaba esto y mi carro sigue igual, y no gastes en vano, te invito a que te comuniques con nosotros a nuestro WhatsApp 55 39 50 10 93. Estamos ubicados en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Ya te vamos a compartir por WhatsApp citas, presupuestos y todo lo que necesites saber. E incluso si estás en otro estado de la República y estás batallando con esta falla, pues nos podemos poner en contacto. Ok, ya le dimos solución a este vehículo. Te recuerdo, generalmente ruidos al primer arranque pueden ser engranes variadores, puede ser tensor de cadena, puede ser bajo nivel de aceite, puede ser la calidad del aceite, pero te repito, pues ¿qué aceite le puedes meter a este vehículo? No creo que le vayas a meter un monogrado, hasta un multigrado no le afectaría tanto, aunque no te vayas con esa idea, este vehículo siempre va a necesitar aceite 5W30. Le puedes cambiar la calidad, le puedes cambiar el tensor, le puedes cambiar engranes, le puedes verificar presión de aceite y el problema va a persistir. Y te estaba mencionando hace un momento que
En ocasiones es de destapar el motor. Ahí te invito a que verifiques uno de nuestros videos bien específicos donde damos solución a este ruido destapando el motor. No hay de otra. Mira, aquí ya me van a ayudar para no darte tanto choro, porque de pronto lo que quieres saber es como si fuésemos un horno de microondas. A mí dame la solución y no me tires tanto choro, pero yo sé que hay personas que esta información, que este choro definitivamente les está ayudando. Dale marcha. Acelérale. Un poco más. Más. Suelto. Listo, compañeros. ¿Se dan cuenta? Ya no tenemos... Si te quieres acercar aquí para que no se vea que no encendimos el vehículo, está girando aquí la polea de la dirección. Ponle la luz. La luz está por acá. Mira, ahí está girando el motorcito. Es el mismo vehículo, las mismas manchitas. No está generando ruido. Y ojo, les hemos compartido más videos similares a este, de este tipo de ruidos que los generan pues todos los vehículos que tengan sistema VVT. Lo genera el Chevrolet, Mazda, Volkswagen, todos los vehículos, Volvo en ocasiones, aunque no es muy común. Es más común esta falla en esta línea de Mercedes-Benz, donde pues efectivamente le damos solución al ruido. Y quiero pensar que al momento de darle el encendido has de haber dicho: oye, pero yo escuché el mismo ruido. No, no es el mismo ruido. Recuerda que te dije que Mercedes-Benz puede generar dos ruidos o más, pero los principales es solamente al arranque. Solamente al arranque pueden ser engranes variadores o tensor de cadena. Y ese ruido te dura 5 segundos, 3 segundos y se le quita. El ruido que nosotros estamos solucionando aquí no es el de engranes variadores, es el ruido que permanece durante toda la conducción del vehículo. Y mira, te voy a mostrar no los dígitos de la placa, pero para que te des una idea, por ahí te compartimos por TikTok y también por aquí por YouTube un video donde solucionamos ruidos al primer arranque en un Mercedes-Benz cambiando sus engranes, que nos lo trajeron desde Nuevo León. Este viene de Baja California. Mira, ahí tiene sus placas de Baja California. Ahí lo tienes nada más. Pues bien, compañeros, este vehículo ya está listo para la entrega. Ya sabes, quieres saber la solución, comunícate con nosotros. WhatsApp 55 39 50 10 93 en la Colonia del Valle. Pues bien, amigos, ya este vehículo pues ya lo terminamos. Te quiero mostrar compartirte parte de los servicios que estamos realizando. Aquí a un lado de este Mercedes-Benz tenemos este Volvo C30. Mira, ahí que se vea claro, es un Volvo C30. Y justo enfrente de este Volvo C30, un Volvo S40 y una Volvo XC90. Y hace un rato acabamos de entregar, estos son para reparación de motor. Este C30 es para reparación de motor. Te digo que acabamos de entregar un Volvo S40 que no encendía. Entregamos igual una Volvo XC90 que nos visitó de Guanajuato. En fin, parte de los servicios que realizamos, pero por supuesto, por último y no menos importante, los poderosísimos Chevrolet Sonic, compañeros, y Chevrolet Trax.